Hola, somos la Iglesia Segunda de San Bernardo y te damos la bienvenida a una nueva transmisión de nuestros servicios. Pertenecemos a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, presidido por nuestros pastores Carlos Guerra y Trinidad Pizarro. ¿Es primera vez que visitas nuestro canal y quieres que oremos por ti? Deja tu petición en la caja de nuestros comentarios y felices podremos orar por ti. ¿Te gustaría acompañarnos presencialmente en nuestros servicios? Nuestra dirección es Avenida Uco 15291. Ahora te invitamos a que dispongas tu corazón para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. Muy buenos días a todos mis hermanos que se están uniendo a esta transmisión en este día domingo 17 de septiembre. A la verdad esta escuela dominical está siendo grabada, pero como siempre con el afán de que las lecciones no se pierdan, sino que podamos tener siempre un continuo. Estamos aquí en Rolecha, desde la casa de nuestro pastor, usted lo puede ver ahí atrásito mío ahí, y juntos vamos a disponernos en las manos del Señor en esta hora para poder llevar a cabo esta enseñanza. Y antes de comenzar, como siempre, es importante elevar clamor delante de la presencia del Señor para que Dios sea con cada uno de nosotros. Cuánta gracia le damos, Dios eterno, por su amor, su misericordia hacia nuestras vidas y porque entendemos que usted es quien dispone estos medios de gracia, Dios eterno, para poder atender a estas enseñanzas que hacen tanto bien para nuestras vidas espirituales y para nuestro crecimiento, Dios eterno. Le rogamos que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno de nuestros hermanos que prestará de su tiempo para poder atender a esta enseñanza y así también usted nos otorgará gracia a nosotros para poder exhortar en esta hora lo que usted tiene preparado de antemano. Revélenos, Padre Santo, como dice esta su enseñanza, denos sabiduría de lo alto, Padre eterno, para poder hablar conforme a su corazón, Dios eterno. Ahora, bondades y misericordias que rogamos a usted por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y ya pasando de lleno a lo que nos compete en esta lección de esta mañana, le voy a invitar para que usted pueda abrir sus escrituras en el libro de Santiago, continuando la clase de la enseñanza pasada, en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Ya estaremos dando término a este capítulo que recién comenzamos la semana pasada. Este capítulo solamente nos tomará 2 clases y esta es la segunda. Entonces le voy a reiterar una vez más, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Y si usted la ha encontrado, le daré lectura y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Desde ya el Señor quiera bendecir su palabra, esta enseñanza que estaremos hablando en esta mañana. El Señor nos revista a cada uno de entendimiento, tanto a nosotros para exhortar como a usted para poder escuchar esta palabra. Brevemente daré algunos antecedentes importantes de lo que trató la clase del domingo pasado. Usted que estuvo muy atento podría recordar muy fácilmente. Estuvimos hablando acerca de un tema muy importante en nuestra vida cristiana, como lo es domar la lengua. La palabra nos decía que aquel que puede domar la lengua, a la verdad puede domar el resto del cuerpo y por consiguiente el resto de su vida. Y a la verdad se hace como un ser perfecto. Hablábamos en la clase pasada de que ciertamente la perfección como tal jamás la vamos a alcanzar en esta tierra, sino hasta el día que el Señor nos dé un nuevo cuerpo. Ahí acabará la obra que un día Él comenzó. Pero sí, el Señor lo que espera de nosotros es que nosotros alcancemos una madurez espiritual como la madurez que
tenemos nosotros en nuestra vida, que primero somos bebés y esto llevado a la vida espiritual sería cuando recién nacemos nuevamente a través del Espíritu Santo, nos hace nueva criatura. Después el desarrollo natural es que este bebé se haga niño, después joven y termine en una vida adulta. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros cuando habla acerca de la perfección es que lleguemos a una madurez espiritual y que lleguemos a ser como varones aprobados que no tengan nada de qué avergonzarse delante de la presencia del Señor. Y un punto importantísimo dentro de la conducta del cristiano, tanto para su relación personal con Dios como la relación que tiene él con el resto de sus hermanos, es fundamental el aprender a domar la lengua. Y ahí llevamos muchos ejemplos, cómo la lengua que es tan pequeña puede causar tanto daño. A la verdad hablábamos acerca de aquel bozal que tapaba la boca del caballo, con el cual se lleva al caballo y se puede dominar el resto del cuerpo entero, a pesar de que esta pieza la cual se utiliza para poder llevar al caballo es tan pequeña. O el otro ejemplo que se daba era el timón de un barco, como este timón de un barco, siendo algo tan pequeño, puede llevar a un navío tan grande. Asimismo pasa con la lengua. La lengua es algo tan pequeño, obviamente la parte visible, porque la lengua continúa al interior de nuestro cuerpo, pero la parte visible es tan pequeña y aún así puede dominar el cuerpo o la vida completa de una persona, o puede cambiar el destino de una persona, un mal comentario, una ofensa. Y aquí también había una advertencia a aquellos que enseñan. Ahí también nos tocaba un poco a nosotros que tenemos la bendición de poder enseñar, de que también tenemos que tener cierto cuidado de qué palabras utilizamos al momento en que estamos exhortando, porque tenemos mayor responsabilidad. Porque mayor es obviamente la facultad que se nos ha dado poder enseñar, y por lo tanto tenemos mayor responsabilidad y mayor se nos va a exigir. Entonces, para allá iba un poco el tema de la enseñanza, y en los versículos del 13 al 18, Jacobo o Santiago hace una transición para pasar de discutir a los maestros y la lengua, que es el tema que estábamos tratando el capítulo anterior, a tratar el efecto de la sabiduría en la vida de todos. Respalda así la verdad que ha estado reflejada durante todo el Antiguo Testamento, como lo podíamos ver tanto en Job como en Cantar de los Cantares y en Proverbios, que nos habla que hay dos tipos de sabiduría, que es una la sabiduría del hombre y otra la sabiduría de Dios, que es lo que vamos a estar hablando durante esta enseñanza. Ciertamente la sabiduría es una virtud que toda persona quisiera poseer. Para algunos pensadores, la sabiduría es solamente una virtud intelectual encargada de los primeros principios que debieran estar en toda persona. Eso es lo que el mundo ve afuera, o los grandes pensadores ven como la sabiduría. Pero la palabra del Señor y esta lección que vamos a tratar a continuación nos muestra claramente que existen dos tipos de sabiduría, como le comentaba anteriormente: la sabiduría terrenal, y eso es muy importante que lo tengamos en claro durante el desarrollo de toda esta enseñanza, que hay una sabiduría que es una sabiduría vana, una sabiduría que a la verdad no trae nada bueno o de provecho para nosotros como creyentes a nuestra vida espiritual, y está la otra que es la sabiduría de lo alto, que es a la que nosotros realmente nos conviene. A la verdad, el tema de la sabiduría, Santiago no lo trata solamente en el capítulo 3, sino que en el capítulo 1, versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, desde un principio del capítulo 1 ya Santiago nos estaba hablando acerca de la importancia de la sabiduría, y que si alguno no tenía la sabiduría necesaria, obviamente la sabiduría de Dios, le pidiera al Señor, porque la verdad es que nuestro Dios es rico en misericordia. Vamos a pasar al desarrollo del versículo 13, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 13 nos habla acerca del sabio y el entendido.
La palabra sabio era muy común en el griego antiguo para aludir a cualquier experto en filosofía y el conocimiento. Pero ese significado es griego. Pero si nos vamos al significado hebreo, aparte de esto, que es el conocimiento o alguien experto en filosofía, le añadieron un significado mucho más rico que incluía la aplicación o habilidad del conocimiento en los asuntos de la vida. O sea, el significado hebreo iba más allá. No es solamente las aptitudes, no es solamente el conocimiento en filosofía, sino que alguien sabio era alguien que esas herramientas de conocimiento las llevaba en práctica para su vida. O sea, una persona sabia para los hebreos o para los judíos no era alguien que simplemente tenía conocimiento, sino que alguien que además este conocimiento lo llevaba a cabo y le era útil para la vida práctica. A eso se refiere con alguien que era sabio y entendido. Entonces, aquí Santiago pregunta si había alguien que tenía habilidad para llevar a cabo las distintas áreas de su vida. Por eso está preguntando, ¿hay alguien entre vosotros quien es sabio y entendido? ¿Hay alguien que tenga las habilidades necesarias para de forma práctica llevar bien su vida? Eso es lo que está preguntando aquí Jacobo. Pero también dice otra cosa. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No solamente el hecho de tener conocimiento, sino que también nosotros como hijos de Dios, que es lo que habíamos estado hablando en clases anteriores, que tenía que ver con las obras y la salvación y la fe, de que nosotros tenemos que llevar a cabo y mostrar nuestra fe a través de nuestras obras. Entonces dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando habla de sabia, es del tipo que solo proviene de Dios. La forma sabia en mansedumbre, esa sabiduría, solamente proviene de Dios. Entonces, para terminar de definir lo que es la sabiduría humana o la sabiduría del hombre, tenemos que la sabiduría terrenal es aquella que está basada solamente en destrezas, habilidades o conocimiento humanamente adquirido. Hay personas que la verdad son muy sabias en distintos ámbitos. Hay personas que son filósofos, bueno, los que tenemos la bendición de haber estudiado alguna carrera, nosotros obviamente tenemos mayor conocimiento en esas áreas que otras personas que no estudiaron lo que nosotros estudiamos, eso es obvio. Entonces, nosotros podemos tener un sinfín de habilidades, pero la verdad a nuestra vida espiritual, el acumular conocimiento no nos lleva a nada. Nosotros obviamente debemos pedir antes que esa sabiduría de acumular conocimiento es pedir al Señor sabiduría de lo alto y esa sabiduría, la sabiduría que proviene del Señor es lo que nos va a llevar a actuar como un hijo de Dios. Los que son hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y recordemos que lo que siempre se nos ha hablado a través de los distintos proverbios y los distintos pasajes es que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Eso debe estar primeramente en nuestras vidas antes que cualquier otro tipo de conocimiento o acumular filosofía en nuestra mente. No estamos diciendo que eso esté mal. Si usted ha podido estudiar o tiene conocimiento o está estudiando teología, eso está bien. Pero lo importante es que esta sabiduría la muestre por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Qué importante es tener mansedumbre. La palabra mansedumbre también se podría traducir como amabilidad y es todo lo opuesto a la arrogancia y la promoción individual de mis conocimientos. Muchas veces va de la mano la sabiduría con la arrogancia. Y eso no debiera ser así. Nosotros debiéramos mostrar nuestra sabiduría a través de sabia mansedumbre, a través de ser mansos, de ser amables, de buscar el bienestar de los demás y no solamente a tratar de yo enriquecerme con mis conocimientos. Muchas veces la sabiduría humana va de la mano con la arrogancia. Entonces Dios nos ayuda a nosotros para que nosotros no actuemos de esta manera. Dice el versículo 15,
Porque esta sabiduría, una sabiduría que es simplemente, perdón, el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. A la verdad, esta sabiduría, la sabiduría humana, muchas veces provoca celos amargos en los que los rodean, ya que estas personas solo buscan satisfacer sus propios intereses, que era lo que le estaba hablando recién, una persona que simplemente quiere llenarse a sí mismo de una manera individual, y lo que hemos estado hablando a través de todas estas últimas escuelas dominical y a través de las distintas predicaciones, lo que el Señor nos ha venido hablando este último tiempo, es que nosotros estamos llamados a ser iglesia. Y la iglesia es una comunidad cristiana que se junta para adorar a Dios. Eso estamos llamados a hacer nosotros. No, muchas veces confundimos el término porque se nos habla que, claro, la salvación es personal y eso es así y nosotros no podemos renegar una verdad bíblica. Pero es muy distinto que la salvación sea personal a que nosotros simplemente tengamos que vivir nuestra fe de una manera individualista. Lo que Dios nos pide a nosotros es que nosotros amemos a Dios primeramente y también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estamos llamados a ser personas que vean el bienestar de los hermanos. Pero si a la verdad vamos a generar jactancia por nuestra sabiduría, no vamos a generar un bienestar para la iglesia. Entonces, hermano, si usted tiene sabiduría en algo, dele gracias a Dios por ello, pero no jacte. No se jacte por ello. O sea, al final, ¿nosotros qué somos? Somos siervos inútiles, como dice la palabra del Señor. Si adquirimos conocimientos porque Dios ha tenido misericordia y conocimiento de cualquier índole, sobre todo, hermanos, sobre todo, el conocimiento de la palabra del Señor no es por nosotros, no es por mí, es porque Dios así lo ha querido y es para su gloria y para el bienestar de su iglesia y para el avance de su obra. Es así, no es para que yo me jacte y para que tenga vanagloria de aquello. Porque esta sabiduría, aquella que es jactanciosa, la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, imagínense, aquí estamos hablando de palabras bien fuertes. Terrenal, animal y diabólica. Ya habíamos hablado de que el tono en el cual habla Santiago no es quizás a lo que nosotros estábamos acostumbrados con Pablo, con las cartas paulinas que hemos estado estudiando en este último tiempo. Pero es la verdad y está en la palabra del Señor. Entonces, terrenal, animal y diabólica es una descripción de la sabiduría del hombre. Como uno, primero, limitada a la tierra. La sabiduría del hombre está limitada a la tierra. No nos sirve en donde nosotros estamos llamados a hacer tesoros, que es en el reino de los cielos. Ahí esta sabiduría no nos va a servir de nada, es terrenal. Dos, caracterizada por un corazón no santificado y un espíritu no redimido, porque es animal. Esa sabiduría es aquella sabiduría que muchos buscan, que no es la correcta. Y tres, es generada por las fuerzas de Satanás. Le llama diabólica a esta sabiduría vana, la sabiduría no simplemente al acumular conocimiento, sino a la sabiduría que es arrogante y provoca contienda dentro de la iglesia. Esa obviamente no es una sabiduría que proviene de parte de Dios. Entonces Dios nos ayude, Dios nos llene de su gracia para andar en los caminos como Dios quiere que andemos. Como Dios quiere que andemos. Vamos al versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, donde hay contienda, ira, ahí no está el Señor. Así de simple. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Este es el desorden que resulta de la inestabilidad y el caos de la sabiduría humana. ¿Qué hay? Perturbación, contienda y celos. Simplemente hay caos. Y toda obra perversa, literal, toda obra inservible. Esto denota cosas que no siempre son malas en sí mismas, pero tampoco sirven para algo bueno. La sabiduría que es egoísta, la sabiduría que es humana, no per se es mala o per se es diabólica, pero tampoco sirve, es inútil. Porque, insisto, no es celestial, es terrenal, es humana, es animal, es algo que no va a llegar a la presencia del Señor
cuando nosotros lleguemos ahí. Entonces, que el Señor nos bendiga. Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, aquí viene el punto de quiebre y aquí viene la descripción que a nosotros nos conviene. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí está la diferencia. Ya estamos hablando de una sabiduría que es perversa, de una sabiduría que solamente se alimenta a sí misma, de una sabiduría que no es mansa, una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría que a nosotros no nos conviene, que es la sabiduría terrenal. Pero la sabiduría que a nosotros sí nos conviene es la sabiduría que proviene de lo alto, como comienza diciendo el versículo 17, y es la sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. Esa es la sabiduría que proviene del Señor. Sin embargo, en contraste con esta sabiduría, que es la que recién le venía diciendo, existe la sabiduría de lo alto o la sabiduría divina, que es dada por Dios al hombre. Por eso literalmente habla de la sabiduría de lo alto, porque proviene de Dios y es revelada por gracia a los hombres, siendo Dios el autor de la verdadera sabiduría, la que permite que el creyente viva una vida satisfactoria de bien y de verdad y que guarde los mandamientos de Dios. Esa es la sabiduría que a nosotros nos conviene, la que viene de parte del Señor. Todo lo que viene del Señor es bueno. Todo lo que viene de parte del Señor es bueno. Y esa es la sabiduría que nosotros debiéramos alcanzar. Mire, dice el Proverbio 4:11, perdón, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Ese es, el Señor está hablando. Y por veredas derechas te he hecho andar. Eso debiéramos pedir a nosotros a Dios en esta hora, que el Señor nos permita andar por camino de sabiduría y por veredas derechas, no por un camino que se vaya quebrajando, no un camino que no sea recto como lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, Dios nos ayude a pedir bien. Proverbio, voy a citar nuevamente a Proverbio, porque Proverbio nos habla mucho de la sabiduría. De hecho, es consejo de un Salomón ya mayor. Recordemos que Salomón era la persona más sabia, obviamente, después de nuestro Señor Jesucristo, que le está encomendando a un joven acerca de la sabiduría. Por eso siempre se cita al libro de Proverbios cuando respecta a la sabiduría. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Esta es la sabiduría que a nosotros nos conviene. La que habita en la cordura. La que genera cosas buenas. Esa es la que a nosotros nos conviene. Y Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Le reitero una vez más. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, que podríamos llevarlo como el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal la inteligencia. De hecho, por eso mencionábamos al principio el libro de Job, porque Job, la mayor parte de su trasfondo, a pesar de que tiene un conflicto ahí muy que se desarrolla en los primeros capítulos, que tienen que ver con toda esta catástrofe que le pasó a Job en su vida personal, pero después cuando Job empieza a tratar de defenderse y también los amigos de Job comienzan a hablar, ahí simplemente estamos viendo la sabiduría humana, que a través de su limitado conocimiento tratan de entender la verdad de Dios, la mente de Dios, que es una mente eterna, amplia, que jamás nosotros podíamos alcanzar porque nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. Y los amigos de Job estaban tratando ahí de descifrar por qué le pasó esto a Job, no, si algo tuvo que haber hecho Job, porque si no, no le hubiese pasado esto. Y estaban ahí contendiendo en la mitad del capítulo. Y después, en la conversación aparece Dios, y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites a la tierra, cuando formé a los montes, cuando formé los cielos? Y ahí inmediatamente Dios hace una especie de que Job choque con la realidad y le está diciendo, ¿quién eres tú para pedirme explicaciones a mí? Yo sé por qué hago las cosas, yo soy Dios. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender, de tratar de comprender
los designios del Señor. Y ahí es cuando nosotros debemos ir a Santiago capítulo 1, versículo 5, cuando nos dice que el que esté falto de sabiduría le pide al Señor. Y Dios es rico para darle. Y con esta sabiduría, como le decía anteriormente, el creyente viva una vida satisfactoria de bien y verdad y que guarde los mandamientos de Dios. Eso es un punto, que vivamos una vida agradable a los ojos del Señor. Y otro punto también es que podamos, con la sabiduría de Dios, entender los designios del Señor, porque las cosas del Espíritu se entienden a través del Espíritu. Entonces muchas veces nos encontramos con situaciones adversas como Job, que no sabemos por qué nos está pasando esto, que no entendemos por qué si yo sirvo a Dios me está pasando esto otro, por qué le está pasando esto a mi familia, por qué me está pasando esto en el trabajo. Y hay distintas situaciones que nos hacen a nosotros preguntarnos distintas cosas, pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Él es Dios y Él hace como quiere y que su voluntad como sus leyes son buenas, agradables y perfectas. Y ese raciocinio es fácil hacerlo cuando no estamos pasando por pruebas. Pero cuando estamos pasando por pruebas, ahí es cuando se viene difícil y muchas veces pasa lo que pasó con Job, que se pone ahí a discutir con Dios y empezamos a pedir explicaciones. Pero en esos momentos es cuando tenemos que solicitar que Dios nos revele, nos dé su gracia para alcanzar sabiduría de lo alto, y esta sabiduría nos permitirá entender la voluntad del Señor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay promesas de paz para nosotros, hermanos. Hay promesas de paz. Pero para eso debemos actuar sabiamente y no basarnos simplemente en conocimiento. De hecho, hermano, ni siquiera nos sirve que leamos la Biblia de tapa a tapa si detrás de ello no hay un desarrollo espiritual. Porque vamos a distintas religiones, a falsas religiones, a sectas, se sabe la Biblia de tapa a tapa y eso es loable porque claro, se la estudian. Pero ¿produce esos frutos? ¿O simplemente esa acumulación de conocimientos? Dios quiere que entendamos su palabra, la tengamos en nuestros corazones y ésta produzca fruto. Y ese fruto va a ser la paz para nuestras vidas porque entenderemos que estaremos actuando según la buena voluntad del Señor. Esa ha sido la enseñanza de esta mañana. Los últimos versículos del capítulo 3, esperando que hayan sido de bendición para su vida. Y a continuación pasaremos a escuchar una alabanza, la alabanza número 55, entonada por nuestro coro, La Diestra del Excelso, que fue entonada el día de confraternidad cuando nos visitó la iglesia El Espejo. Nos quedamos con la alabanza y a la vuelta continuará nuestro pastor con la exhortación del texto de confirmación. Dios le bendiga.
Para el Señor, gloria a Dios. Hermanos, dando ya el inicio a la confirmación a través de lo que Santiago también nos hace mención en el capítulo 1, en el versículo 5, y considerando la importancia que está basada, por cierto, en lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo mientras perdura la vida. Quiero recordar acerca de lo que la palabra del Señor Dios nos lleva a una reflexión muy importante que podemos nosotros considerar desde la primera carta de Reyes, en el capítulo 3. Hay unos versículos que nos hacen llevar a la siguiente reflexión. Ahí hay un momento muy hermoso en lo que se refiere a Salomón. Él ha tomado de parte de Dios el de dirigir al pueblo de Israel. Y en una instancia muy, muy importante y hermosa, está basada, por cierto, cuando Salomón pide sabiduría. Y quiero un poco al respecto esto centrarme en que, fíjese que él pidió sabiduría para otros, pero no pidió la sabiduría prácticamente para él, porque si hubiese tenido esa sabiduría para sí, no hubiese cometido errores ni hubiese pecado ante la presencia de Dios. Pero veamos, dice el versículo 9 del capítulo 3, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pero veamos al respecto, que estamos hablando de la sabiduría. Bueno, básicamente la sabiduría es el arte de alcanzar el éxito de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Y su asiento es el corazón, es el centro de la decisión intelectual y moral. Era la razón que yo leía Primera Reyes, capítulo 3, versículos 10, del 9 al 12. Nuestro hermano, él hace también mención acerca de, tomada del libro de Proverbios, lo que está relacionado en cuanto a la sabiduría o experiencia que está basado en un carácter que desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mejor entendimiento y que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Es necesario. Hemos aprendido y atendido qué maravillosa es la sabiduría de Dios. En ella nos hemos regocijado y hemos, por cierto, a través de las Sagradas Escrituras, nos hemos maravillado de ver la
sabiduría del omnipotente Dios. Y volviendo al texto, y dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios en Cristo concibió un plan eterno y lo llevó a cabo por su sabiduría. Y el apóstol Pablo nos da a nosotros una referencia muy importante en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 7, cuando dice así Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y volvemos ahora al libro de los Proverbios. Y dice así, porque nos da a entender: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Analizamos, reflexionamos y meditamos que se necesita la sabiduría de Dios para la perfección cristiana práctica. Por tanto, todos nosotros, todos, necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y entramos a algunos detalles que son necesarios, importantes en la vida diaria, en la vida cotidiana. Dado que nosotros no tenemos que hacer frente a los problemas de la vida con nuestra propia sabiduría. Debemos acudir siempre para que el Señor Dios sea con nosotros, confrontando situaciones adversas y contrarias a lo que puede haber sido nuestro pensamiento. Veamos, pues, que si en el tiempo de la prueba nosotros carecemos de discernimiento espiritual, que debemos reconocerlo, que en muchas oportunidades, por situaciones muy presurosas, a la verdad que el discernimiento espiritual no está pronto en nuestra mente y actuamos en una forma incorrecta. Debiéramos siempre todos acudir a Dios y confesar todo acerca de nuestra perplejidad. Y por qué no decir también ignorancia. Razonemos, dado que todos los que somos así nosotros ejercitados, debemos y es por cierto para encontrar los propósitos de Dios, tanto en las pruebas, quizás serán más abundantemente recompensadas, y que quizás no tienen que preocuparse de que Dios les vaya a reñir, dado que Dios se agrada cuando somos nosotros receptivos, dúctiles. Reconozcamos, todos carecemos de sabiduría. La Biblia no nos da respuestas específicas a los innumerables problemas que surgen en la vida cotidiana, dado que cuando hablamos de la vida cotidiana, todos tenemos diferentes instancias y situaciones que confrontar o analizar, o por cierto, actuar en la forma más sabia, quizás frente a una situación para no herir, o frente a alguna situación para no crear más confusión. Es así que es importante entonces que roguemos al Señor que a través de lo que ha sido nuestro estar y permanecer en la presencia del Señor, podamos toda vez rogar al Señor que nos colme de sabiduría. Volvamos y entendamos precisamente que necesario es rogar al Señor para que podamos, ayudados de la gracia de Dios,
hacer todo bien, con prontitud, con buen deseo, con buen ánimo. Y recordando, fíjese lo que yo leía de la carta de Reyes, Primera Reyes, capítulo 9, ahí se da una situación donde Salomón, él acude a la sabiduría humana, a la sabiduría que ya Dios le había otorgado. Hay dos mujeres, ambas viven en el mismo domicilio, una ha dado a luz, pasan 2 o 3 días, la otra mujer también da luz, y no hay nadie más en esa casa. Y acontece que una de ellas dice así textualmente en la Escritura, de que acostado en su lecho aplasta a la criatura, se entiende que lo asfixia y muere, y en la mañana se da cuenta al respecto y hace el cambio de criatura. Se debe entender que el sexo es el mismo, la razón. La Escritura no lo narra, pero tenemos que sacar esa conclusión. El sexo es el mismo. ¿Qué apariencia física había entre ambos? Tampoco hay cierta descripción. Y no podemos decir que todas las criaturas son exactamente igual. Las fisonomías son diferentes desde el momento del nacimiento. Pero nosotros nos vamos a encontrar en que ahora acuden al rey, acuden a Salomón para que se pueda definir esta situación. ¿Qué pasa? Estando ambas en la presencia de él solicita que se traiga una espada, pero atendamos, él no tiene la espada en su mano. Él da una orden para que la criatura esta pueda ser dividida en dos y, por cierto, dar una mitad a cada una. Y la Escritura nos hace recordar que las entrañas de la madre le dice que no actúe de cortar la criatura en 2 partes, sino que está pidiendo para que su parte se la dé a la otra. Y ella, por cierto, en forma muy déspota, dice, ¿qué a mí? Y ahí entiende Salomón, a la verdad, de que está en ese momento que se ha estremecido su ser, reconociendo que es su criatura, dice, esta es la madre. Bueno, denos Dios sabiduría para resolver problemas y que de la índole que sea, la sabiduría de Dios pueda estar en cada uno de nosotros. Bien, podemos nosotros, lo que nos da la palabra de Dios en principios generales, nosotros hemos de aplicar estos principios a los problemas según se van suscitando en la vida cotidiana. Por eso que necesitamos sabiduría, necesitamos la sabiduría espiritual. Es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor en las situaciones diarias. Y nos volvemos en un momento muy importante a la atención que da Santiago. Debemos recordar que Santiago era considerado un hombre de oración y que exhorta a los destinatarios de sus cartas a orar pidiendo sabiduría, lo cual da a entender que le dio Dios sabiduría mediante la oración. En esta carta, él da énfasis a la oración, entendiendo que la oración es una virtud de la perfección cristiana práctica. Y Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 al 18, nos hace recordar acerca de ciertas motivaciones que nos llevan a orar ante la presencia del Señor Dios. Y podemos nosotros, a través de este capítulo 5, encontrarnos con la palabra al respecto. Santiago 5:14 dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Agrega, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Agrega, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y encontramos un ejemplo maravilloso en cuanto a la oración, que se nos hace recordar en cuanto a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ahora, mire, 3 años y 6 meses. Esa oración estaba en la presencia de Dios. Pero ahora oró y dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vemos los efectos maravillosos que están relacionados a la oración. Y Santiago, él nos abre a nosotros la puerta de saber y entender que a través de las oraciones nuestras, si nosotros somos faltos, por cierto, como lo dice la Escritura, ¿no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vale decir, qué importancia tiene la oración para pedir, para rogar al Señor Dios en cuanto son nuestras necesidades que están basadas en esta hora, que tienen relación a lo que es el orar a la presencia de Dios. Denos Dios sabiduría, denos Dios entendimiento. Alabado y glorificado sea el Señor. Bueno, volvemos, que es un tema importante, ¿no? Dice, si se tiene falta de sabiduría, Dios la dará a todos abundantemente. También la palabra abundantemente se puede interpretar con liberalidad o con simplicidad. Generosamente, sin reserva. ¿Qué dice Romanos al respecto? Dice así, y que estaba, por cierto, Romanos 12:8, y que Pablo habla acerca de los dones espirituales. Pero ¿qué encontramos nosotros al respecto? Dice así, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, volvemos, que es la palabra puede ser abundantemente o se puede también interpretar como liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y 2 de Corintios capítulo 8, verso 2, dice así, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y cuando volvemos nosotros a la palabra generosidad, estamos viendo simplemente a lo que la palabra de Dios habla abundantemente, habla de liberalidad. Veamos al respecto. ¿Qué pasa? Es que aquí se hizo una ofrenda, hay que ayudar, hay que motivar, por cierto, al pueblo para poder suplir las necesidades que se realizaban, estaban allá en Jerusalén. Y vemos nosotros que ellos dieron con generosidad. Bueno, la palabra generosidad está basada que el Señor Dios nos dará a nosotros en abundancia, como lo vemos a través de la Escritura.
dice, el cual da a todos abundantemente. Cuando hablamos abundantemente vemos la generosidad de Dios para darnos sin reproche. ¿Qué nos va a dar Dios? Dios nos va a dar a nosotros la sabiduría. Si es necesaria, es importante. Si no apelamos a Dios. Nosotros ya hemos podido aprender lo que es la sabiduría humana. Es diabólica, es pésima, es horrible. Más la sabiduría de Dios nos hace entender y comprender para actuar en forma correcta, en muchas formas. Y por cierto, que es necesario e importante para nosotros el rogar a Dios, y Dios nos va a dar abundantemente, porque no hay mezquindad al respecto, sino que podemos también ahí emplear la palabra liberalidad. ¿Qué nos enseña a nosotros también al respecto? Y dice, y le será dada. Un hombre tacaño no daría nada. Si diera algo, lo daría con reproche. Quizás usando palabras hirientes. Pero veamos, Dios, quien da a todos con liberalidad o abundantemente, no actúa así. Cuando vamos y aprendemos al respecto, un hombre tacaño, a regañadiente, podría hacer un bien, actuar de forma, entre paréntesis, correcta, pero lo haría murmurando. Pero no así el Señor Dios, especialmente para nosotros. Si pedimos la dirección, esa dirección que pidió Salomón, el pueblo era muy grande, era muy numeroso, él expresa, él no sabe entrar, él no sabe salir. ¿Cuántas veces nosotros, frente a situaciones, no sabemos cómo comenzar, no sabemos cómo va a terminar? Pero si oramos a Dios, para que Dios nos dé la sabiduría para resolver situaciones contingentes, para resolver nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones, pidamos a Dios esa sabiduría que nos hará tanto bien, y en esa sabiduría entenderemos y comprenderemos que el bien y el factor principal basado en las bondades de Dios para con su iglesia es que Dios quiere dotarnos. Dios, fíjese, dice que Él escogió lo necio del mundo. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una sabiduría. Esta sabiduría no se encuentra en ningún otro lugar, sino es que acudimos al corazón, a la mente y el gran afecto que tiene Dios para con cada uno de nosotros, entendiendo y comprendiendo a la verdad que necesitamos de Dios sabiduría, primeramente para buscarle, desde luego del llamado. Necesitamos la sabiduría para hacerlo todo bien. Necesitamos la sabiduría de Dios para que Dios se sienta agradado de nosotros. ¿Y qué es necesario? Es importante en esta hora, especialmente en esta enseñanza, en este capítulo que nos habla acerca de una necesidad que yo puedo tenerla a través de mi oración, porque a través de mi oración, como lo hemos ya hecho mención, en que este varón era un hombre de oración y que a través de la oración, Dios le dio sabiduría también para ministrar, sabiduría también para aconsejar, especialmente en lo que necesitamos nosotros, quienes tenemos la labor en lo espiritual de instruir, de corregir, el de llevar a un pueblo en la gracia de Dios y no llevarlo con vara, no, sino que en la sabiduría de Dios, en la gracia de Dios, en la inspiración del Señor Dios, llevar al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda estar bajo esa bendición y esa cobertura de Dios, y que deseamos que esta enseñanza sea de bendición para con todos nosotros. Recuerde,
Dios nos va a dar abundantemente. Así que Dios le bendiga, pida a Dios. ¿Por qué razón? Mire, quiero recordar acerca también de Santiago. Algunos piden y piden mal, piden para cosas no espirituales, sino para otras instancias y situaciones. Piden mal. Usted pida bien, pida sabiduría y Dios le va a dar sabiduría. Y le digo, y le va a dar abundantemente, no va a ser algo pequeño, abundantemente. La abundancia de Dios será para nosotros y como iglesia creo que caminaremos en la sabiduría y en la gracia del Señor Dios. Dios le bendiga en esta mañana y sea Dios muy glorificado en su vida. Y en esta sabiduría que Dios le da, búsquelo. En esta sabiduría que Dios le da, ámelo. En la sabiduría que Dios le da, con su familia, vaya y exprese la gratitud, recordando que el Señor es bueno. Para Dios que nos da la bendición de darles estas enseñanzas, sea la honra, gloria, ahora y siempre. Amén, amén. Desde ya el Señor confirme esta enseñanza también como el texto de confirmación. Ya hemos llegado al fin de esta escuela dominical de manera online de este día domingo 17 de septiembre. Recordarles, mis hermanos, que en la tarde no hay reunión general. Está suspendido el culto tanto el día de hoy como así también lo está el día martes 19 de septiembre. Usted pueda descansar también y disfrutar junto a los suyos. Ahora no nos queda más que despedirnos, darle gracias al Señor por esta instancia que nos ha permitido disfrutar de esta maravillosa enseñanza y nuestro pastor nos despedirá con la bendición de parte del Señor. Amado Dios Padre Eterno, inclinamos siempre nuestro rostro en enseñar de respeto, humildad. Tú eres Dios. Tú eres lo más maravilloso para nuestras vidas. Te damos gracias porque avanzamos en estas enseñanzas que no son tan necesarias y que no son propias en un tiempo, mi Señor Dios, donde se pierde la cordura, donde se pierde el temor, donde se pierden, oh Señor Dios, los valores que tú nos has enseñado, los valores de moralidad que están expresados en tu Sagrada Escritura. Danos, Señor, la sabiduría, la gracia y que pueda abundar en nosotros. Por cierto, en que nos des grandes bendiciones en nuestras vidas espirituales como congregación. Danos tu bendición y tu pueblo sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendiciones, bendiciones. Pórtense bien, pórtense bien. Empanaditas con jugo. Eso, amén. Amén. Chaito. Muchas gracias por ver nuestra transmisión. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas, actives la campanita de notificación y le des like a nuestros videos. También comparte nuestros videos y transmisiones para que así el Evangelio de Cristo pueda llegar a muchas más personas. Si quieres saber más de nosotros y conocer más de nuestros trabajos, te dejaremos nuestras redes sociales por acá. También te dejamos invitados para que puedas ver nuestros videos anteriores en el canal de YouTube y te esperamos para una próxima transmisión. Dios te bendiga.